bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? A través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy uno de los pastores de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña mi amigo Edgar Nazario, también uno de los pastores de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás en el día de hoy, Edgar? Estoy contento. Yo creo que hay programas, Carlos, que a veces los escuchamos, hay mensajes que a veces escuchamos, así sea en YouTube o, por ejemplo, yo me crié en un tiempo donde había algo que se llamaba un cassette. Toca cassette. ¿Qué es eso? Mentira, ya sé lo que es. Toca cassette. Nuestra audiencia a lo mejor no sabe lo que es un cassette. Sí, hay personas hay jóvenes que están escuchando. ¿Qué es eso de toca cassette? Bueno, no importa, que su papá le explique más tarde. Pero el punto mío es que hay mensajes que nosotros vamos a escuchar en nuestra vida que tienen la capacidad de marcar y cambiar nuestras vidas. Y creo que, y esperamos que este programa que vamos a hacer, estamos en este momento compartiendo con todos ustedes, sea ese programa para usted. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante, y es ¿qué es el Evangelio? En un mundo lleno de malas noticias, existe una noticia tan buena que tiene el poder de cambiar vidas para siempre. Esta noticia de la que estamos hablando es el Evangelio, el corazón palpitante del cristianismo. Pero, ¿qué es exactamente el Evangelio? ¿Por qué es tan importante? Y lo más crucial, ¿cómo puede impactar tu vida hoy? En este programa vamos a sumergirnos en las profundidades del Evangelio y lo haremos explorando 3 aspectos fundamentales que todo creyente debe de conocer y vivir, ya seas un cristiano de toda la vida o alguien que recién está comenzando en la carrera de la fe. Esta guía te va a ayudar a comprender mejor la esencia del mensaje que ha transformado tu vida y la vida de millones a lo largo de la historia. ¿Cómo veremos esto? En primer lugar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En segundo lugar, el Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Y en tercer lugar, el Evangelio demanda una respuesta de fe y arrepentimiento. Antes de entrar, quisiera aprovechar un momentito para recordarle a nuestra audiencia de que todos estos programas y aún todos los escritos, el blog, usted puede encontrarlo en madurandoencristo.org. madurandoencristo.org. Es donde usted puede buscar esta información. También si estás en el área de Orlando, te estás mudando de Puerto Rico para Orlando y estás buscando una iglesia de sana doctrina, puedes ir madurandoencristo.org y puedes encontrar información. La iglesia Pastor Carlos, la iglesia que tengo la oportunidad de servir en el Tabernáculo Metropolitano. Y también tienen un montón de recursos que hemos hecho disponibles a todos ustedes. Diferentes temas que entendemos que nuestros hermanos y hermanas dentro del mundo cristiano deben de considerar. Así que quería tomar un momento, Carlos, para recordarle, porque claro, hay personas que me dicen, ¿a dónde puedo escuchar otras grabaciones? Y que dicho sea de paso, nosotros también estamos por YouTube. Próximamente queremos abrir ciertos canales en las redes sociales. No hemos llegado todavía ahí. Esto es un proyecto muy sencillo, muy pequeño. Pronto vamos a llegar, pero por lo menos si está buscando esos artículos y quiere compartir esos audios, hay un lugar y eso es madurandoencristo.org. Amén. Bueno, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema y quiero comenzar con el mismo tema. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, Carlos, podríamos decir como nuestro primero encabezado es: el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esto es un tema sumamente controversial, aunque la mayoría de las personas que escuchan mi voz dirían, hermano Edgar, pero esto no es controversial, todo el mundo sabe. Por ejemplo, en diferentes lugares donde tenemos nuestros hermanos, familiares, primos, tíos viven, si es de habla hispana, todo el mundo tiene un espíritu, tiene una connotación religiosa. Hay personas que son criadas en lo que es la iglesia católica romana. Hay personas que obviamente fueron a diferentes tipos de iglesias, anglicanas, presbiterianas, pentecostales, carismáticas. Y la mayoría de las personas dirían, no, yo sé lo que es el Evangelio. Por ejemplo, tuve la oportunidad no solamente de ir a varios países, pero particularmente en Puerto Rico, la isla del encanto, ¿verdad?
todo el mundo como ha sido saturado con una cultura evangélica, diríamos. Todo el mundo con la cual yo he hablado me diría de una forma u otra, no todos, pero yo diría una exageración, todos son cristianos. En Orlando, Florida, si usted habla con muchas personas, le dice, ¿tú eres cristiano? Lo más probable va a decir que sí. El problema no es que la gente diga eso, el problema es si entienden lo que significa ser cristiano. 1, 2, aún mayor todavía, ¿cómo es que alguien llega a ser cristiano? Esa es la gran pregunta. Y por eso entonces nosotros te estamos diciendo de que la respuesta a qué es el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo muy elocuentemente dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo, Carlos, esta carta que él está dando a los romanos, declara sin rodeos que el evangelio es el poder de Dios para salvación, pero entonces volvemos a esta idea, ¿pero qué significa esto realmente? ¿Qué significa que el evangelio es el poder de Dios? Porque hay personas que dicen eso. Te voy a decir otro dicho que es muy popular dentro de la iglesia, la cultura cristiana. Hermano, confía en Dios. La persona pasando un momento difícil, tal vez los hijos están en la droga, está en un momento donde le dieron un diagnóstico de una enfermedad, su matrimonio está a punto de derrumbarse, su finanza está en el piso, y los hermanos, hermano, tenga fe, confía en Dios. Y la gente, amén. Pero nadie sabe lo que significa eso. Y de la misma forma que la gente no sabe que el evangelio es el poder de Dios y cómo es que funciona. Y en primer lugar debemos entender que todos los seres humanos estamos separados de Dios. Aquí es donde la cosa comienza a molestar a la gente, Carlos. Todos estamos separados de Dios. ¿Debido a qué? Debido al pecado. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este pecado no es solo una lista de malas acciones, sino una condición del corazón que nos aleja de nuestro Creador. Por eso es que el evangelio, Carlos, es la solución divina a este problema. Es el poder de Dios en acción, trabajando en los corazones de las personas para llevarlas ¿a dónde? De la muerte espiritual a la vida eterna. Entonces, no es simplemente un mensaje inspirador como muchas personas lo presentan. Y eso es muy peligroso. El evangelio no es para que usted se sienta inspirado y llegue el lunes y haga todas sus ventas y saque buenas notas. El evangelio no es para eso. El evangelio puede inspirar, pero usualmente el evangelio no es para eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos de ver esta idea, verdad, de lo que es el evangelio? Porque muchas personas lo presentan de esa forma. Recuerde que también el evangelio es la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana para rescatar a los perdidos. Dios entonces, cuando hablamos nosotros, decimos, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo que Dios ha usado, va a usar en todo momento del tiempo y espacio para que personas como usted y como yo, que nacimos en pecados, metidos en problemas, y pudiéramos tener perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es el evangelio. Y el problema que yo tengo hoy en día, y aquí entonces nos podemos tener diferentes opiniones y discusiones respetuosas, es que esto es algo que las iglesias no predican. Las iglesias no predican el evangelio. Ellos te hablan de muchas cosas, 3 tips para ser mejor padre, 5 puntos allá de cómo prosperar, y yo tengo problema en ninguno de esos temas. Ninguno de esos temas me molestan. Pero el tema principal de la iglesia de Cristo debe de ser lo que es el evangelio. Amén. Vamos a ilustrar esto. Imaginemos que estás atrapado en un lugar profundo y un lugar donde no hay acceso a la luz, está oscuro, y has intentado por tu propia fuerza escalar las paredes. Y estas son unas resbaladizas que una y otra vez vas a caer de nuevo al fondo. Tus gritos de ayuda parecen perderse en la oscuridad porque estás tan hondo y tan hondo y tan hondo que nadie te escucha. Pero de repente hay una voz desde arriba y ves un rayo de luz. Alguien ha venido a rescatarte y está bajando con una cuerda resistente que aguanta su peso y el tuyo también. Y todo lo que tienes que hacer es agarrarte de esa cuerda y confiar en el rescatador para sacarte. Así es como funciona el evangelio. Nosotros somos los que estamos atrapados en el pozo del pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y el evangelio es esa cuerda de salvación que Dios lanza. Es su poder el que nos rescata, no nuestros propios esfuerzos. Yo creo que hay que parar ahí. Ese punto es súper importante. ¿Por qué?
Porque en el mundo de hoy, hablando de diferentes sectas subevangélicas, para hablar bonito, en otras palabras, toda otra religión que no es una evangélica bíblica protestante. Ortodoxa. Correcto. Que te dicen, no, mira, no, tú tienes que ir por ahí y escuche bien, no que nadie se ofenda. Yo sé que tenemos diferentes personas que nos escuchan de diferentes trasfondos. Aquí no vine, como quien dice, a causar una pelea, pero tengo que ser honesto. Por ejemplo, nuestros amigos que practican, ¿verdad? Y son de los testigos de Jehová. Y entonces tienen a la atalaya. Y ellos saben de que ellos tienen que hacer un trabajo particular, que es parte de cómo ellos van posiblemente a ser parte de un grupo de escogidos. O sea, siempre en la mayoría de todos los otros grupos subevangélicos, usted tiene que hacer algo. Los mormones es igual. Usted tiene que ir y hacer un trabajo misionero, yo no sé, creo que por 1 año y pico, donde usted no trabaja, se va a dar por completo, estar en las bicicletas con las camisitas blancas cortas y el pantalón negro y anda por ahí, ¿verdad? Entonces usted está ahí repartiendo, hablando y uno diría, wow, pero mire qué bonito, hermano, es que usted está malo, ¿por qué critica? El problema no es que hagan ese trabajo, el problema es que el mensaje que ellos predican no es lo que estamos hablando. Sustituye este mensaje. Exactamente, y es la idea de lo que tú dijiste al final. Tú estás diciendo que no nuestros propios esfuerzos. El problema más grande desde que Dios ha creado el hombre, y te acuerdas de la historia de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Ellos mismos se hicieron unos delantales de unas hojas. Mas, sin embargo, Dios cogió, mató un animalito, le quitó la piel y le hizo ellos unas coberturas con unas pieles, la cual estaba apuntando al futuro de lo que Cristo iba a alcanzar en la cruz. En otras palabras, el verdadero evangelio, el evangelio es uno que te dice que tú puedes ser hecho justo delante de Dios por la obra de Jesucristo, pero no son por tus propias fuerzas, es por las fuerzas de Cristo. Y eso es muy importante entenderlo. Amén. Una de las cosas que podemos ver aquí, el evangelio comienza con Dios. El evangelio es a favor del hombre. Y el evangelio rescata al hombre de la condición que el hombre no podía hacer nada por él mismo. Por eso ese pasaje de Romanos, quiero volver a leerlo. Porque no me avergüenza el evangelio, porque es el poder de Dios para el propósito de salvar a todo aquel que cree, que confía plenamente y únicamente en ese Dios que es el que provee la salvación. Ahora, como creyentes que hemos nacido de nuevo, hermano, es fundamental que recordemos esta realidad del evangelio que muchas veces en nosotros que hemos conocido el evangelio, que hemos nacido de nuevo, olvidamos que no depende de nuestras obras o nuestros méritos. Sí es por obras, pero la de Cristo es el poder de Dios manifestado en el evangelio. Ahora, ¿qué debe producir esa realidad de que nosotros no podemos hacer nada? Hermano, debe producir 2 cosas. Humildad y gratitud. Humildad reconociendo que tú no puedes hacer nada, y gratitud a este Dios que te ha salvado, que lo ha hecho todo por ti. Y que déjame recordar de algo para exhortarte y animarte, que lo va a seguir haciendo hasta que Él vuelva. Porque Él es un Dios fiel y justo para guardarnos sin caída. Ahora, pregúntate, ¿estás confiando plenamente en el poder de Dios? Pero, ¿qué pasa muchas veces? O a veces estás cayendo en la trampa de que, bueno, es que yo puedo ganarme el favor de Dios con buenas acciones. No. La salvación es hecha por Dios, para la gloria de Dios y a favor nuestro, porque no podíamos hacer nada. Qué interesante eso, ¿verdad? Que cuando vemos las cosas desde esa perspectiva. Ahora, viendo todo esto, ya hemos visto la realidad de qué es el evangelio. Ahora, ¿por qué, Edgar? Y esta es nuestra pregunta de ahora. ¿Por qué el evangelio es tan importante? Es importante porque el evangelio nos habla de la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo, en este instante, al escribir a los Corintios, resume el contenido esencial del evangelio de esta forma: la muerte y resurrección de Jesucristo.
Entonces, este es el núcleo histórico de la buena noticia de que Cristo murió en la cruz tomando sobre sí mismo el castigo que merecían nuestros pecados. Pero la historia no termina ahí, gracias a Dios. 3 días después resucitó, venciendo a la muerte y asegurando nuestra justificación ante Dios. Y fíjate, la muerte de Cristo demuestra ese amor incomparable de Dios hacia nosotros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces su muerte no fue un accidente trágico, sino un acto deliberado de amor sacrificial. Y esto es importante entender porque la resurrección, por otro lado, es la validación divina de ese sacrificio. Demuestra que la muerte no tuvo la última palabra y que el pago por el pecado fue aceptado totalmente por Dios Padre, como dice Romanos 4:25. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y yo creo que es importante recordar eso, Carlos, porque muchas personas olvidan este aspecto de lo que es la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Imaginemos que estamos en un tribunal y estamos acusados de un crimen que merece la pena de muerte. Todas las pruebas, todos los testigos son atroces y abrumadores. Están ahí. Eres culpable. No hay nadie que te saque de este problema. Justo cuando el juez está a punto de dar el mallete en la mesa, que es lo que conocemos como dictar sentencia, alguien entra a la sala. Es una persona inocente que se ofrece a tomar tu lugar. Y no solamente a tomar tu lugar, sino a recibir el castigo que tú merecías. El juez sorprendentemente acepta ese intercambio. Y con ese intercambio, tú quedas libre mientras el inocente es llevado a la ejecución. Pero la historia no termina ahí. 3 días después te enteras que esa persona ha vuelto a la vida y ha vencido la muerte y ahora ofrece una nueva vida a todos los que confíen en él. Esto que acabo de mencionar en esta ilustración es una imagen imperfecta, pero que nos da una ilustración clara de lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo y luego terminó victorioso venciendo la muerte y así con eso nos asegura y nos ofrece una vida nueva en Él. Amén. Es interesante de nuevo recordar de que si Cristo no muere, si Cristo no resucita, entonces nosotros no tenemos nada a cual beneficiarnos. Alguien tuvo que pagar justamente por el pecado que usted y yo hemos cometido. Si Cristo no es el perfecto sustituto, pues entonces usted no puede ser librado de la ira de Dios, de la penalidad de Dios. Y a Dios gracias que manda a Cristo para que él entonces vaya a una muerte inocente que fue y es al día de hoy y diera su vida por personas como usted y como yo. Amén. Ahora, para aplicar esto, como cristianos que hemos nacido de nuevo, ¿cómo esto debe responder a nuestras vidas? Bueno, debemos de vivir en gratitud por el sacrificio de Cristo y debemos de proclamar con valentía este mensaje a otros, sabiendo que la única esperanza para la humanidad, hermano, no es el gobierno nuevo que viene ahora en el 2024, no es que tu estatus económico, no es que tu matrimonio se restablezca. La esperanza única para la humanidad, para nuestros hijos, para esta próxima generación es Cristo, es este mensaje del Evangelio. Y esto nos debe ayudar también a vivir como personas que realmente han sido transformadas, que hay un nuevo corazón, que hay unos nuevos deseos, dejando atrás, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, y abrazando con gozo y alegría la providencia de Dios por medio de la nueva vida que nos ha dado en Cristo. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo cada día ahí consciente, alerta, percibido del costo de lo que Cristo ha hecho por mí? Ahora, ¿cómo puedes tú mostrar y cómo puedo yo también mostrar continua gratitud por el sacrificio que Cristo ha hecho por medio de mi estilo de vida, por medio de cómo yo me desenvuelvo con los demás? Ahora, viendo estas dos realidades, ya vimos qué es el Evangelio. En segundo lugar, pudimos ver que el Evangelio
es la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros. Edgar, ¿qué requiere el Evangelio? Buena pregunta. Yo diría que el Evangelio demanda una respuesta de fe y arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15 nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces fíjate, Carlos, estas palabras de Jesús al comienzo de su ministerio público resumen la respuesta que el Evangelio demanda de todos nosotros. ¿Cuál es? Arrepentimiento y fe. El Evangelio, recordemos, no es simplemente información para ser conocida, sino una verdad, escuche bien, que exige una respuesta personal. El arrepentimiento implica, entonces, amigo que me escuchas, un cambio radical de mentalidad y dirección en la vida. Es reconocer que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, como quien dice, siguiendo nuestros propios caminos pecaminosos y decidir dar media vuelta para seguir a Cristo. Eso es un arrepentimiento, es una vuelta a 180 grados. Y no es simplemente sentir remordimiento por nuestras malas acciones. No, el arrepentimiento es un cambio profundo en nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces, la fe, por otro lado, es confiar plenamente en Cristo y su obra redentora. No es una creencia intelectual superficial, sino una confianza profunda que afecta todas las áreas de nuestra vida, Carlos. Y me llama la atención porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos dos elementos, entonces, arrepentimiento y fe, son las dos caras de la misma moneda. No puede haber verdadera fe sin arrepentimiento, ni verdadero arrepentimiento sin fe. Y eso es una parte que en el mundo de hoy, como no se predica el Evangelio, la gente no entiende. La gente cree: no, yo tengo fe. O he tenido arrepentimiento. Porque una vez lloré. Ajá, pasé al frente, yo lloré, Dios me ministró. Pero la pregunta es: ¿cuáles son los frutos que restan el día de hoy para poder mostrar eso? Ahora, imaginemos, ¿verdad?, para ilustrar este punto, que estás en un avión que se está quedando sin combustible y estás en el medio del océano y el piloto anuncia que la única esperanza de supervivencia es saltar del avión con un paracaídas. Te lo dan en la mano, dicen: aquí está, salta. En ese momento, ¿cuáles son las dos opciones que tú tienes? Bueno, puedes quedarte en el avión confiando en tu propia capacidad, porque ya el piloto, al saber que ya no hay esperanza, se tiró ya hace tiempo. Y tú estás allí sentado a ver qué pasa y te pones a tratar de guiar el avión. Esa no te la recomendamos. O en segundo lugar, puedes ponerte el paracaídas y confiar en ese paracaídas de que va a abrir y va a salvarte la vida y saltar del avión. Ahora, quedarse en el avión para entender esta ilustración sería como rechazar el Evangelio. Es evidente que el avión se va a caer, como es de igual manera que evidente que este mundo va a acabar. Y el quedarte en el avión tratando de resolverlo y tratando de guiar el avión cuando no tienes ninguna experiencia de piloto es lo mismo que rechazar el Evangelio. Ahora, en cambio, ponerse el paracaídas y saltar es como arrepentirse y creer. Tú estás abandonando tu orgullo, tú estás abandonando lo que tú entiendes como correcto y estás abrazando a este paracaídas y la fe como el medio para confiar en que va a traer salvación. Te va a salvar la vida. Esto implica reconocer que tu situación actual en el avión sin combustible te llevará a la destrucción y confiar plenamente en algo fuera de ti mismo, el paracaídas, para salvarte. Ahora, como creyentes que hemos nacido de nuevo, el arrepentimiento y la fe no son eventos únicos en nuestra vida. Y eso de lo mismo que está hablando nuestro hermano Edgar, sino son actitudes continuas. Y estas actitudes continuas se manifiestan de varias maneras. Debemos examinar regularmente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y arrepintiéndonos de cualquier área donde nos hayamos desviado, donde hemos pecado o hemos fallado y nos hemos desviado de sus caminos. En segundo lugar, debemos de cultivar una dependencia diaria de Cristo, confiando en Él como en ese paracaídas para nuestra justificación, santificación y glorificación. Y de igual manera debemos de continuar compartiendo el Evangelio con otros, invitándoles a arrepentirse y creer en Cristo.
Conclusión, Carlos, diríamos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, centrado en la muerte y resurrección de Cristo, que demanda una respuesta de fe y arrepentimiento, y este mensaje ha transformado incontables vidas a lo largo de la historia y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Que podamos, como el apóstol Pablo, decir con convicción: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que esperamos, amigo hermano, que esto sea de bendición. Una vez más te invitamos para que busques más información en madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, para que puedas tener acceso a este programa, el artículo que está con este programa. Mándaselo a alguien que necesita entender qué es el Evangelio. Carlos, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por ayudarnos siempre con tus ilustraciones y tratar de poner esa imagen de cómo mejor entender la palabra de Dios. Dios les bendiga.